Bienvenidos, gente de buena voluntad. Estamos aquí para analizar episodio a episodio la primera temporada de The Chosen. E iremos recorriendo cada uno de los eventos que esta serie nos relata de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Este tercer capítulo inicia con una situación desconcertante. Vemos por fin a Jesús en oración constante, pero se ve angustiado. Es a partir de este momento en donde iniciaremos la historia de Jesús como se narra en los evangelios, aunque seguiremos viendo situaciones que no son descritas en la Biblia, pero que ayudan a entender las posibilidades de cómo aconteció todo. Si nos situamos en la cronología de Jesús, este momento debe ser cerca del final de sus 40 días en el desierto, después de haber sido bautizado. Y eso lo sabemos porque esto sucede cronológicamente antes del primer episodio, de acuerdo a este comentario que Jesús hace al final del capítulo. Me tuve que quedar en el pueblo hasta tarde. Una mujer necesitaba mi ayuda. Una mujer que ha sufrido mucho en su vida. Y estaba en problemas. Así que la ayudé. Es decir, que estamos viendo el tras cámaras, por decirlo de algún modo, de la vida pública de Jesús. En particular, no veremos que avance en nada la trama. De hecho, perfectamente podríamos saltarnos este episodio y no afectaría nada de lo que veremos después. Y eso es una pena, de verdad. Sin embargo, tiene situaciones que valen la pena ver. Es un episodio muy humano. Nos muestra a Jesús en la simpleza de su vida como hombre verdadero. Algo de eso que nos dice la carta a los Filipenses. Cristo, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo. Pues bien, aquí vemos a Jesús sin hacer milagros ni grandes prodigios, solo siendo un hombre sencillo que vive como cualquier otro de su época. Es un aspecto muy valioso que lo hayan querido dar a entender. El problema viene cuando la forma en que se desarrolla cae en sobreexplicar las cosas. Los personajes en sus conversaciones tratan de explicar los detalles de la vida de Jesús. ¿Es carpintero? Soy artesano. ¿Cómo se mantiene? Por ahora construyo y hago trueques por ropa y comida. El problema viene cuando la forma en que se desarrolla cae en sobreexplicar las cosas, hasta un punto en que parece que te están dando una gran cantidad de información que pudiste haber deducido tú mismo viendo la serie o que te la pudieron haber presentado de manera más disimulada. Todo lo que vemos son unos niños que se encuentran con el campamento de Jesús y estos le harán preguntas para conocerlo. En realidad no hay mucho más desarrollo ni mayor impacto. Es como una gran presentación de Jesús. Quién es, qué es lo que va a hacer y cuál será la reacción de quienes le conozcan. Y todo esto solo nos adelanta el contenido de la misma serie. Se ve amable. ¿Es peligroso? Tal vez para algunos. Pero no. Por ello, tomo todo esto como una reiteración. Sí, tiene momentos valiosos, pero son en los que vemos la humanidad de Jesús y su amor por las personas a quienes vino a salvar. Vemos a un Jesús que juega con los niños, que sangra, que hace bromas. Es un Jesús alegre, pero también contemplativo y orante. Los niños, por su parte, pueden ser un buen aporte, pero sus diálogos son bastante forzados. Sí, es muy listo. Hay que escucharlo. Pero podríamos estarle ayudando a construir armas sin saber. No, es un hombre bueno. Yo también lo creo. Me cae bien. Solo digo que podría ser criminal. Pero pase lo que pase, ya lo acordamos. No le diremos a nadie sobre él, ¿verdad? Y todos parecen estar de acuerdo en ir a ayudar a este hombre solo porque sí. Lo que sí está bueno son las referencias de este capítulo, cuando Jesús va haciendo guiños a su propia vida. Por supuesto, el ser artesano, el pesebre que elabora, su gusto por el pan. Son muchas referencias que vale la pena ir captando una a una. Al final Jesús se marcha. Abigail, sé que sabes leer. Eres muy especial. Esto es para ti. No solo vine por los ricos. Y podemos asumir que cuando la niña encuentra el campamento vacío, él debe estar por reencontrarse con Juan Bautista, como veremos en el siguiente episodio. Suscríbete y dale like para ver y no perderte ningún contenido. Ahora sí, en el cuarto episodio retomamos la historia donde había quedado en el capítulo segundo. Simón Pedro se encuentra navegando junto a los soldados romanos para capturar a los pescadores que salían ese día para no pagar impuestos. Antes de poder dar con ellos, se da cuenta que los pescadores son sus conocidos Zebedeo y sus hijos Juan y Santiago, por lo que prefiere llevar a los romanos a una zona en donde callen.
Tras esto regresan a la orilla, y uno de los soldados le corta a Pedro la oreja al tiempo que le explica que tratará de contener la furia de Quinto para que le dé una semana más de tiempo. Es interesante ver el corte que le hacen en la oreja, ya que es lo mismo que hará Simón Pedro con uno de los captores de Jesús la noche del jueves de la Cena del Señor. Al día siguiente, Quinto busca a Mateo, a quien le ordena que siga a Simón Pedro porque ya desconfía de él, y le pide anotar todo lo que haga. También vemos cómo esto puede ser uno de los detalles con los que se podría estar sugiriendo cómo en el Evangelio de Mateo están detalladas algunas cosas antes de la conversión del propio Mateo. Por supuesto, Mateo pudo haberse enterado de esto por boca de los demás apóstoles y del mismo Jesús, sin necesidad de tener que anotarlo al momento, pero que lo haga establece una conexión especial con todo. Algo que vale la pena mencionar son dos comentarios de Quinto. El primero nos habla de cómo Dios efectivamente le dio a los israelitas una tierra que emana leche y miel. La fruta aquí es increíble. Las granadas, dátiles, higos, moras, las aceitunas. Todo lo que crece aquí es inmaculado. Y lo segundo es una crítica a todos nosotros. Adoran a un solo Dios y aún así están divididos. Pues, a pesar de que uno solo es el cuerpo y uno solo es el espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos. Como dice la palabra, estamos separados. En lugar de mantenernos en unidad con Cristo en la iglesia que Él quiso y a la que le encomendó llevar el Evangelio a todo el mundo, hay quienes prefieren crear iglesias cada una a su propia manera. Vemos ahora sí a Zebedeo con sus hijos, Juan y Santiago. Santiago es interpretado en esta temporada por un actor que después cambia, así que no nos acostumbremos a su rostro. Pedro le comenta a Zebedeo de su trato con los romanos, a lo que Juan y Santiago se molestan, dejando ver un poco de su impulsividad y de cómo Zebedeo es un hombre bastante astuto al concluir que Simón Pedro no los había entregado y había pagado las consecuencias por ello. Al no conseguir nada, Simón Pedro se marcha a su casa, donde se encuentra con Edén, quien además está recibiendo en su casa a su mamá que está enferma. Por ello, a Simón Pedro no le queda de otra más que explicarle todo lo que estaba pasando con él. Es muy agradable ver aquí cómo la serie aborda temas como las discusiones en la familia, pues los muestra a la luz de la fe en Dios. ¿Dónde está tu fe? Y quieres hacer todo por ti mismo. Simón el popular, resolviéndolo todo y pescando en los días santos sin siquiera pensarlo, sin respetar a nuestro Dios. Hace mucho que no buscas al Señor. No como lo hacía el hombre con quien yo me casé. Tras su discusión, Simón Pedro sale de su hogar y se prepara para ir a pescar, cuando aparece Andrés gritando que están salvados. Lo que sucede a continuación es uno de esos momentos donde The Chosen trata de dar sentido a dos narraciones diferentes que hacen cada evangelista del mismo suceso. No es que el evangelio se contradiga, sino que, dado que cada evangelista escribió como mejor consideró hacerlo, la forma en que aparecen reflejados los mismos hechos pueden verse enrevesados, y realmente se hace necesario estudiar cada situación para darle el sentido correcto. En el evangelio de Juan se explica cómo Juan Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios. Acto seguido, Andrés busca a Jesús y se queda con él ese día. Luego, él le comenta a Simón Pedro sobre Jesús. Por otra parte, en el Evangelio de Mateo aparece cómo Jesús llama a Simón Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan, a orillas del mar de Galilea. Dos narraciones aparentemente diferentes, pero que The Chosen resuelve de buena forma, aunque no carente de algunos errores. Según la narración de la serie, Jesús es señalado por Juan como el Cordero de Dios, efectivamente como aparece en los evangelios. Sin embargo, Andrés y Juan Evangelista debieron haber ido tras él y haberse quedado con él. Ahora bien, la serie da a entender que Andrés no se quedó con Jesús todo el día, sino un poco de tiempo. Esto habría que aclararlo con el evangelio, aunque no es tan grave. El segundo problema es que parece ser que Juan Evangelista no estuvo allí, pues luego Juan parece no conocer a Jesús. Y el último problema es que ya habíamos visto a Judas Tadeo y a Jacobo como discípulos de Jesús, y la iglesia venera a Andrés como el primer apóstol llamado por Jesús. Simón Pedro, empeñado en ver solo sus problemas, no dimensiona que Andrés acaba de conocer al Mesías y solo sigue tratando de resolver su situación. Va a pescar y por la noche cuestiona toda la acción que ha tenido Dios en la historia del pueblo de Israel. Los elegidos somos tantos como las estrellas. Solo para que Egipto nos esclavizara durante generaciones. Y abriste el Mar Rojo solo para dejarnos vagar por el desierto durante 40 años. 40 años en el desierto.
que no fueron sino culpa de Israel por no confiar en Dios y entrar en la tierra prometida cuando Él les dijo. O también la deportación a Babilonia, de la cual Dios advirtió por medio de los profetas a los que los judíos no prestaron atención. Y finalmente lo peor, creer que Dios no existe. Este es el Dios al que le he servido con tanta fe toda mi vida. ¿Con quién hablabas? Creo que con nadie. Esta es la peor circunstancia a la que muchos pueden llegar. Y Dios siempre nos está llamando para que cambiemos de vida. Pero en esa situación, muchos pueden elegir no ver lo que Dios hace en sus vidas precisamente, obstinándose y evitando que Dios los salve, condenándose para siempre. Ese es el peligro que debemos evitar y ser siempre dóciles a la voluntad de Dios, porque Él solo quiere nuestro bien. De repente aparecen Andrés, Santiago y Juan para ayudar a Simón Pedro a pescar, pero no consiguen nada. Simón Pedro se encuentra ya alarmado, pues antes de embarcarse se había encontrado con Mateo, quien le había dicho que solo le quedaba un día, pues Quinto no confiaba más en él. Por la mañana regresan los pescadores a la orilla y se encuentran con Jesús, quien está predicando a orillas del mar. Jesús les pide el barco para estar en un sitio elevado y que la gente escuche. Dato importante, Jesús se monta en el barco de Pedro, y esto puede tener un significado profundo para nosotros. En el puerto del mundo hay muchos barcos, pero Jesús, el Salvador, se encuentra en el barco de Pedro, es decir, del Papa. Simón Pedro es el primer Papa de la Iglesia Católica, porque es el primer obispo de Roma. Y como recordó el Papa Francisco durante la pandemia del COVID, todos estamos en el barco de la Iglesia, el barco de Pedro, que es donde podemos escuchar las palabras de Jesús. Terminada la prédica, todos se marchan y Jesús le pide a Simón Pedro que lance sus redes una vez más. Este obedece. Y así atrapan una cantidad inmensa de peces, solucionando Jesús los problemas económicos de Simón Pedro. Pero más que ser un Dios solo para lo económico, Jesús le demuestra a Pedro que va más allá, que él no quiere ser un cajero automático. Simón Pedro, arrepentido por todo lo que dijo de Dios en la noche, se tira a los pies de Jesús, pero este lo levanta y le da una misión nueva. Y así es para todos nosotros. Jesús sabe que no hemos sido buenos en la vida, pero a Él eso no le importa. Él quiere que nos acerquemos a Él con humildad como Simón Pedro, para sanarnos, levantarnos y enviarnos a buscar a más personas, porque la humanidad entera necesita de Jesús y todos los que se encuentran desesperados pueden encontrar en Él el alivio que necesitan. La lección que nos deja este capítulo es la de no confiar en nuestras propias fuerzas, de no creer que somos más capaces que Dios, ni de creer que Él no existe o que no le importamos, sino confiar en Él. No siempre Dios hará las cosas como esperamos, porque Él no es cajero automático de milagros, sino que Él hace todo para nuestro bien. De manera que nos demos cuenta en lo que estamos errados y reconociéndonos pecadores y confesando nuestros pecados, podamos ser perdonados por Él y luego podamos ser colaboradores suyos hasta el último día de nuestras vidas, cuando pasemos a descansar en el cielo por toda la eternidad junto con Él. Y así empieza lo bueno en The Chosen. Esta captura vale mucho. Es asombroso. Es imposible. Leitagua se despide y que la pasen muy bien.